A continuación, algunos conceptos claves que encontramos los compañeros y yo durante la lectura. Y vamos de ahí. Cultura organizacional. Cada organización tiene una cultura organizacional. Esta cultura se forma en las normas, los valores, las actitudes y expectativas que todos los miembros de una organización comparten y definen a la organización. Esta se lleva a cabo en cómo se relacionan las personas en dicha organización. Esta cultura se refleja en los efectos y consecuencias que tiene. Un ejemplo de cómo las personas forman parte de la cultura organizacional es por medio de las aptitudes predominantes que adoptan de dicha organización, también las aspiraciones que adoptan, es decir, forman una parte en las actividades y eso es participar en la cultura organizacional que tiene la organización. Objetivos individuales. Los objetivos individuales son los objetivos que se plantea una persona a sí misma de manera individual que buscan la satisfacción de las expectativas personales al trabajar por estas y por alcanzarlos. Un ejemplo de un objetivo individual ligado a las organizaciones sería que una persona buscara un mejor salario desarrollándose mejor en una organización, o ya sea que una persona quiera obtener estabilidad en una organización. Este sería un ejemplo de un objetivo individual ligado a las organizaciones, debido a que la persona, al buscar cumplir su objetivo individual, buscará también cumplir los objetivos organizacionales. Claro, siempre y cuando estos dos estén en la misma línea. La percepción. La percepción es el conjunto de conceptos en el cual una persona desarrolla lo interno y externo de la vida. Como por ejemplo, cuando una persona es nueva en algún empleo, la mayor parte de las veces la persona que ya ha estado laborando años atrás en la empresa es la encargada de poder entrenar a la persona nueva. Sin embargo, esta persona nueva crea sus propios conceptos de la manera de cómo se elabora dentro de la empresa y no siempre se entiende de la misma forma que la persona que anteriormente ha laborado en el trabajo lo entiende. El conflicto es el estado de discordia que se encuentra en una organización o en una empresa. Esto se da de dos maneras. Se encuentra en la primera, que es el estado de discordia entre los mismos participantes de la empresa, y la segunda es el estado de discordia que se va a encontrar entre los participantes de la empresa o de la organización y los clientes que puedan tener de la misma. Esto se da por la desvalorización de los intereses y de los beneficios que la empresa llega a tener como expectativa. Otros conceptos clave de los que podemos hacer mención. Tenemos lo que son los factores motivacionales. Estos van ligados directamente con el puesto de trabajo de un individuo dentro de la empresa y pueden llegar a generar una mejor productividad y eficacia. Un ejemplo de ello puede ser un ascenso, una bonificación o el reconocimiento del éxito por parte de los compañeros o del jefe. Otro concepto sería la frustración. Creo que tenemos muy bien establecida cuál es la definición de frustración. Y esto es algo que se puede dar muy seguido o puede ser algo muy común dentro de una empresa. Un ejemplo de frustración en el área laboral puede ser el no alcanzar la meta establecida en ventas de este mes. Y luego tenemos la jerarquía de las necesidades. Esta parte de dos teorías, de la teoría de las necesidades de Maslow y la teoría de los dos factores, que estas brindan una herramienta al área de talento humano para poder reconocer cuál es el talento que tiene cada individuo, cada colaborador y poder dirigirlo hacia una necesidad. Por ejemplo, si la necesidad de la empresa puede ser aumentar las ventas, entonces nos vamos a enfocar en lo que sería la autorrealización y por medio de algún incentivo o un premio vamos a motivar al colaborador a ser más eficiente en su trabajo. Y si nos enfocamos en la teoría de los dos factores, podemos irnos por los factores higiénicos, brindándole al colaborador un buen salario, una seguridad laboral o una... Las necesidades surgen desde el ser humano, ya que consisten en el propio individuo. Como por ejemplo tenemos la pirámide de Maslow,
La pirámide de Maslow nos indica las necesidades y esta está dividida en necesidades primarias y necesidades secundarias. Como necesidades primarias tenemos necesidades fisiológicas y seguridad. Como necesidades secundarias tenemos social, estima y autorrealización. La satisfacción. La satisfacción es el estado de valorización positiva que se crea de los beneficios, de los intereses y de las aplicaciones que se logra tener en una empresa. Es decir, cuando la empresa logra obtener de manera positiva los beneficios establecidos. Un ejemplo podría ser cuando en una empresa de ventas se logra obtener la mayoría de ventas dentro de un lapso de tiempo determinado. Esto crearía la satisfacción de la empresa y de los participantes, tanto como de los clientes. La satisfacción de la empresa sería de que logra tener una imagen positiva y confiable para los clientes y creará un motivo de venta mayoritario. Para los participantes, la satisfacción se obtendrá gracias a los beneficios económicos que puede llegar a obtener gracias a esas ventas y a los bonos que se les entregarán conforme a las ventas obtenidas. Y a los clientes la satisfacción de tener los productos que la empresa ofrece de manera confiable y de manera correcta. La contratación psicológica. Esta es una expectativa que se crea el individuo ante un trabajo soñado o ante un trabajo que él está aplicando. Se da cuando un individuo va a una entrevista de trabajo y al salir se crea la imagen de cómo será una contratación, qué beneficios tendrá, el estado económico. Asimismo puede llegar a tener pensamientos o imágenes negativas, ya que se puede crear en una empresa. Un ejemplo sería cuando una persona llega a una entrevista de trabajo y al salir de ella, pues obviamente se imagina, ya que se platica de del sueldo y todo eso, él creará un estado de expectativa del trabajo, creando el sueldo, el horario que obtendrá y los beneficios que llegará a obtener dentro de ella, imaginándose que podría obtener por el beneficio del trabajo, llegar a comprar una casa, un carro. Esta es la expectativa que se crea, por eso se le llama contratación psicológica, porque el individuo crea las expectativas altas del trabajo al cual está aplicando. La motivación. La motivación es el acto de reconocer lo bien que está actuando una persona o lo que ha actuado una persona. Como por ejemplo, podríamos ver en el ámbito organizacional o en el ámbito laboral. A una persona se le puede reconocer por medio de algún diploma o bien alguna bonificación. Esto hace que la persona se sienta animada y se sienta inspirada para poder seguir realizando de una forma correcta y con mucha pasión su trabajo. Cuando hablamos de la consonancia, pues podemos decir, básicamente es la relación de conformidad o correspondencia que tienen algunas cosas entre sí. Planteándolo organizacionalmente, pues en el clima de una organización tiene su origen en la configuración en la que el montón de méritos concurrentes en una comunidad se ingresan a la organización y como el ámbito de esta facilita o no la satisfacción de ciertos requisitos y perspectivas propias de las personas propias, método social y organizacional. Como por ejemplo podemos decir cuando un jefe hace méritos con los empleados, pues los empleados hacen méritos con el jefe. Eso es una actitud de correspondencia entre ellos dos. Ahora bien, tenemos la disonancia cognitiva. Bueno, esta es una teoría psicológica social. Se refiere al conflicto mental que ocurre cuando los comportamientos y creencias de una persona no concuerdan. También puede suceder cuando una persona tiene dos creencias que se contradicen entre sí. Entonces, por ejemplo, yo soy católico y evangélico, debería fumar porque me gusta fumar, pero no voy a fumar porque me da cáncer. O sea, se contradicen es una situación que se contradice.
Y también tenemos los factores higiénicos, ¿verdad? O factores intrínsecos. En el ambiente que rodea a las personas, cómo desempeñar su trabajo. Estos están pues fuera del control de las mismas personas. La insatisfacción en el cargo en función del contexto, es decir, del ambiente de trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de una supervisión de los compañeros y del contexto general que rodea el cargo ocupado. Son los factores higiénicos o de satisfacción, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de factores motivacionales son de satisfacción, cuando hablamos de factores higiénicos son de insatisfacción. Por ejemplo, el contexto del cargo, cómo se siente el individuo en el trabajo que desempeña, las condiciones del trabajo, la administración de la empresa, el salario, las relaciones con el supervisor y beneficios y servicios sociales, ¿verdad? Entonces a veces los empleados están que sí, que mi salario es muy bajo, que las relaciones con el supervisor son malas, que la administración de la empresa no es buena. Entonces esos son los factores higiénicos. Muchas gracias, buenas noches. Objetivos organizacionales. El conflicto entre los objetos que la organización pretende alcanzar y los de cada integrante es muy antiguo. Según algunos autores, los objetivos organizacionales y los individuales no siempre son compatibles. Para que la organización alcance eficientemente sus objetivos, tienden a provocar en los individuos un profundo sentimiento de frustración, fracaso y conflicto. La organización quiere lograr utilidad, productividad, calidad, reducción de costos, participación en el mercado, satisfacción del cliente. Relaciones de intercambio. Todo sistema social puede verse en términos de grupos, de personas ocupadas en el intercambio de sus recursos con ciertas expectativas. Estos recursos se intercambian constantemente y sin duda no se limitan a recursos materiales. Esto abarca ideas, habilidades y valores. Este intercambio de recursos dentro de los sistemas sociales se establecen contratos psicológicos. Entre sociales se establecen contratos psicológicos entre las personas y el sistema. De una manera más amplia, el objetivo fundamental de toda organización es entender sus propias necesidades y al mismo tiempo las de la sociedad. Mediante la producción de bienes y servicios por los cuales recibe un pago, las personas forman una organización o se comprometen en otras porque esperan que su participación satisfaga algunas necesidades personales. Reciprocidad. La interacción psicológica entre empleado y organización es más que nada un proceso de reciprocidad. La organización hace ciertas cosas por y para los participantes, como remunerarlos y darles seguridad y estatus. El campo psicológico, ya lo mencionaba Kurt Lewin, que era esa interacción o relación que tiene la persona con su ambiente exterior. Por ejemplo, el ambiente exterior puede ser de dos maneras, positiva y negativa. Una que lo atrae y lo otro que lo aleja. Por ejemplo, muchas veces hemos llegado a ciertos lugares y sentimos una carga pesada, por ejemplo, y lo que hace en nosotros es alejarnos, y si encontramos, como comúnmente decimos, buena vibra, a nosotros nos hace involucrarnos con personas y hacer esa relación. Eso es nuestro campo psicológico. Muchas veces nos hemos sentido incómodos por no poder alcanzar un logro o una meta trazada en nuestra vida. Y debido a esto, se crea el ciclo motivacional, que trata de explicar cómo nosotros creamos acciones que nos ayuden a cumplir o alcanzar nuestras metas. Y todo comienza desde un equilibrio, que en el camino nos puede dar tensión, frustración o una incomodidad en nuestra vida. Y dice que esta incomodidad calma cuando nosotros somos capaces de satisfacer lo que nuestro organismo necesita o pide. Esta tensión desaparece cuando ya hemos logrado o hemos alcanzado nuestro objetivo, y a esto le llaman ciclo motivacional, que comienza desde un desequilibrio que genera una necesidad, crea tensión en nosotros. Esa tensión nos hace crear una acción
que satisface o que llega a su destino, que es la satisfacción de la necesidad o de nuestra necesidad. Aunque en el ciclo motivacional la intención es lograr o alcanzar aquella meta trazada, muchas veces esta necesidad no se cumple, no se satisface y por lo tanto crea un concepto clave que es la compensación, que es transmitirle nuestra energía o nuestra insatisfacción a las personas o a un objeto, como por ejemplo cuando nosotros no creamos satisfacción por nuestra meta trazada, muchas veces pateamos una mesa, nos enojamos con unas personas para tratar de calmar o compensar todo aquello que no pudimos lograr.